estudio y el tema que vamos a estudiar hoy habla de la redención. Son temas que muchas veces los hemos escuchado, pero no los hemos profundizado. Entonces, vamos a empezar. Hoy tengo una batería de versículos, así que anótelos y si no alcanza a anotarlos, puede volver a ver la enseñanza en YouTube porque ustedes saben que nuestra maestra nos ayuda con ese servicio. Entonces, vamos a irnos a la palabra y nos dice Colosenses 1 del 13 al 14, hablando de la redención. Mire lo que nos dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire qué bonito, ya lo vamos a ir estudiando poco a poco. Luego tenemos Efesios 1:7. ¿Qué nos dice Efesios? Cuando uno ve el título de esta porción de la palabra, dice bendiciones espirituales en Cristo. Entonces nos dice la palabra que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire cómo nos abre los ojos la palabra y nos dice primeramente, como está escrito en Colosenses, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas, ¿sí? Luego nos dice que nos trasladó del reino o al reino de su amado Hijo, es decir, nos trasladó al cielo, es decir, nos da esa soberanía, nos reconoce como hijos de Dios. Nos dice también que en Él, ¿en quién? En Jesús tenemos redención. ¿Por medio de quién? Por medio de su sangre. Y recibimos el perdón de pecados, ¿verdad? Según, y cuarto punto me lo anoté, es según la riqueza de su gracia. Es decir, que todo este regalo inmerecido, ¿verdad? Porque es un regalo inmerecido, porque nosotros que estábamos envueltos en delitos y pecados, el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz. Nos dio un gobierno que es el gobierno del cielo, nos trasladó de donde estábamos al reino de su amado Hijo y nos dio esa redención por medio de la sangre de Cristo y que nos dio el perdón de los pecados. Y sobre todo, ¿verdad? Que nos dio de forma gratuita. No teníamos forma de merecerlo, no teníamos forma, pero Él en su infinita misericordia, Él en su riqueza, en la riqueza de su gracia, nos regaló esta redención. Entonces, ¿qué significado tendría o qué significado tiene esta palabra, redención? Y dice que la redención es comprar algo nuevo mediante el pago de un precio. Es comprar algo nuevo mediante el pago de un precio. O es liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Es liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esto quiere decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es infinitamente perfecta en su eficacia redentora. Y por tanto, el pecador que confía en Él, el pecador que confía en Él, no es solamente perdonado, sino también justificado para siempre, para siempre. Es decir, que hasta el último día, hasta el último respiro que nosotros tenemos,
vamos a ser justificados, perdonados para siempre, pero hay una condición que dice, el que confía en Él, el que confía en Él. ¿En quién? En Jesús. Y veamos lo que dice Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24. Me gusta mucho ir unos versículos antes, pero en el título me llama mucho la atención que dice Pablo, porque Pablo, ¿verdad? Escribió y decía, la justicia es por la fe. Entonces, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Era una gracia que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos regaló. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente remarca que la redención es por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, claramente aquí nos enseña que Dios nunca ha tratado al pecado de una manera blanda y que nunca ha tratado al pecador de una manera blanda y que de ninguna forma Él impone ninguna carga o ninguna cosa por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Él nos dio la redención. Así lo dice Romanos, así lo dice Efesios, así lo hemos visto en Colosenses. Es decir, que Él pagó el precio y llevó consigo, ¿verdad? Toda esa carga de pecados cayó sobre él, sobre Jesús. Por eso hemos sido redimidos, por eso, por eso. Y dice en Primera de Pedro, el 2:24, lo reafirma, dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, ¿verdad? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, y estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí no habla solamente, muchas veces esta porción de la Biblia habla solamente, no se refiere solamente a la sanidad física, sino espiritual. Porque cuando estábamos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. No teníamos una identidad, no sabíamos quiénes era. Vivíamos por vivir la vida. Pero el Señor nos rescató y nos sacó, nos sanó, como dice su palabra. ¿Verdad? Y en la misma primera de Pedro 3:18 vemos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él era el justo, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es lo que les decía, nosotros estábamos muertos espiritualmente y Jesús se hizo hombre, ¿sí? Para padecer, para morir su carne, presentarse delante de Dios en espíritu, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra, pero vivificado en espíritu, ¿sí? Y vamos a verlo más adelante para que quede un poco más claro. Entonces, podríamos decir que la obra expiatoria de Cristo se califica en redención, porque Él pagó el precio de los pecados, no solo los míos, no solo los de mis hijas, los de mi esposo, pagó los pecados del mundo, de todos. Y lo dice Mateo 20:28. Dice la palabra del Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos, ¿sí? Él dio su vida para rescatarnos, para alcanzar esa redención. Y lo dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición, ¿verdad? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y dónde estuvo Cristo? En un madero. Porque en esa época, toda aquella persona que infringía una ley o era un ladrón o había cometido algún delito, la ley decía que tenía que ser crucificado. Y él, sin tener culpa, siendo el Cordero perfecto, ¿verdad? Él se ofreció en sacrificio vivo en la cruz. Entonces, la gente que veía decía, es maldito. Imagínense nosotros viviendo en esa época. Yo siempre me remonto un poco a la historia y como que me pongo en ese lugar. Tal vez si nosotros hubiésemos vivido en esa época, ¿verdad? Hubiésemos pensado lo mismo. Oh, ese no era Jesús, es un maldito. Porque miren cómo lo está crucificando, cómo está en esa cruz. Lo están lo están castigando por su pecado, por sus errores, ¿verdad? Eso hubiéramos pensado nosotros como pensaba la gente de esa época. Yo se lo aseguro, porque somos carne. Pero mire que como el Señor tan misericordioso, que sabiendo que Él se iba a ofrecer, que ya estaba decidido, porque ese fue el plan de Dios para nuevamente reconciliar a los hombres con Él. Vemos que Él, al ofrecerse a ese sacrificio perfecto, Él nos dio la redención como nos está remarcando la palabra esta mañana. Entonces, podemos ver también como si nos vamos un poquito adelante a Levíticos, eh, la porción del versículo del capítulo 25 del 47 al 49 para entender un poco mejor a qué se refiere. Había en esta parte de Levíticos, ustedes saben que aquí el Señor estableció algunas leyes que debían cumplirse en ciertas situaciones, ¿verdad? Él daba dirección o salida a ciertas inquietudes del pueblo. Entonces, él estableció en esta porción de la Biblia, y vamos a leerla y luego la explicamos, ¿verdad? Dice Levíticos 25, versículo 47 al 49. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o a extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero. El 48. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. El 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Qué hablaba esta porción de la palabra? Hablaba de la ley del pariente redentor, ¿sí? Para los israelitas que se empobrecían o llegaban a ser pobres, ¿verdad? Muchas ocasiones se vendían a extranjeros ricos, ¿sí? Pero el Señor decía que se les permitía que un familiar cercano o él mismo como individuo se podría ser rescatado. ¿Y cómo podía ser rescatado? Pagando el precio proporcional al tiempo, ¿verdad? De lo que él debía, ¿verdad? Y para eso tenían que haber ciertas condiciones, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? En esta porción.
Y dice que esas condiciones eran, primero, ser pariente, ¿sí? Tenía que tener un pariente interesado, porque habla de que sea un hermano, un tío o el hijo de un tío, así lo dice la palabra. Dos, que esté dispuesto a redimirlo, es decir, que esté dispuesto al rescate. Y tercero, poseer el dinero o los recursos necesarios para pagarlo, ¿verdad? Si no había el dinero, ¿cómo lo iba a rescatar, verdad? No había forma. Pero vemos que en estas condiciones Jesús cumplió esos tres requisitos. Y veamos por qué cumplió esos tres requisitos. Primero, se hizo pariente nuestro al tomar esa, al tomar nuestra naturaleza, esa naturaleza humana que él tomó, ¿verdad? Segundo, él estuvo dispuesto a darlo todo. Y tercero, estaba capacitado para pagar el precio con su propia sangre. Y vean lo que dice Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Miren qué hermoso, que Jesús siendo Dios, siendo el dueño absoluto de todo, asumió esa condición humana y se despojó de su gloria. Él no tenía necesidad, él estaba en el reino y él podía estar ahí disfrutando, deleitándose de las alabanzas de los 24 ancianos, de lo que experimentaba, de estar cercano a Papá Dios, ¿verdad? De estar allí. Pero él se despojó de su gloria, experimentó la pobreza, no por necesidad. ¿Qué dice la palabra? Lo dice que lo hizo por amor, por amor. Y así también nos enseñaba, lo enseñaba Pablo y ponía de ejemplo, por ejemplo, en Macedonia, para motivar al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios, y recalcar que era la gracia de Jesús, era la gracia, que él siendo el mismo Dios, el dueño absoluto de todo, se despojó, llegó, dejó esa comodidad, no comodidad, sino esa deidad para bajar del trono, para descender y hacerse hombre. Su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Es el medio. Esto me encantó. Su sacrificio en la cruz es el medio por el cual el hombre puede ser, ¿verdad? Enriquecido. ¿Por qué podemos ser enriquecidos? Podemos ser enriquecidos por la salvación, la justificación y la vida eterna. Porque esto va más allá de las cosas materiales. Esto no se trata de lo que necesites comer, como dice la palabra. No se trata de comida, ni de bebida, ni qué me voy a poner, de vestidos. No, no se trata de lo material. Se trata de algo más profundo, algo que tenemos que irlo conociendo y lo vamos a conocer en este año con todo lo que estamos estudiando. Vamos a profundizar en este conocimiento y vamos a sacar esos códigos secretos a través de la palabra del Señor. Y creo que hoy estamos buscando y estamos entendiendo, como nos revela la palabra en el Nuevo Testamento, que Cristo es nuestro redentor. Y Él vino a nuestro rescate, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la redención, como decía la definición, Él nos compró. Él nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Vaya reteniendo
todo lo que vamos avanzando porque realmente es maravilloso. Es maravilloso porque Él paga el precio, pero no solamente, ¿verdad? Que pagó el precio, nos libró de la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? Del pecado. Eso es, en resumen, la redención, para que nos quede súper claro. Él pagó el precio y nos liberó de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Qué precio pagó? El precio de la cruz. Y luego tenemos que Él, el mismo Señor, nos rescata. ¿Y qué es el rescate? El rescate, ya lo vimos en Mateo 20:28, lo acabamos de leer hace unos momentos. El rescate es liberar. El rescate es el medio que Dios emplea para liberar o salvar del pecado y de la muerte a la humanidad. Porque como lo decía Mateo 20:28, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién? ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Entonces, la clave en esta mañana para entender esta enseñanza es lo que sucede en el jardín del Edén y lo vimos en el primer estudio cuando hablábamos de Adán, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Por desobediencia, ¿verdad? Porque hizo lo que el Señor no le había dicho que haga, ¿sí? Nos vimos, cayó en pecado por la desobediencia. Pero nosotros tenemos que entender que a partir de eso el Señor ya tenía el plan perfecto y debemos darle el gran valor que tiene para nosotros ese rescate. Entonces, ese rescate, ¿en qué consiste? Uno, como primer punto, es el precio que se paga para recuperar una cosa o liberar a una persona. Por ejemplo, a un rehén, ¿verdad? Ese es el rescate. En eso consiste el rescate. Primero, que es el precio que se paga, ¿verdad? Para recuperar una cosa o liberar a una persona como a un rehén. El segundo punto, de acuerdo a como nos dice la palabra, es el precio que cubre o paga el costo de algo, como los daños sufridos por una persona, ¿verdad? Y vemos que quien vino al rescate es nuestro mismo Señor, porque dice Juan 3:16 que Él envió a su único hijo, a su único hijo. Yo me preguntaba cuando decía, cuando estaba estudiando, yo estaría dispuesta a entregar a una de mis hijas. Yo creo, y le hago esa pregunta a usted mismo. ¿Usted estaría dispuesta a entregar a su hijo? Y mire que le digo a su hijo, pero el Señor tenía su único hijo. Ese era el plan perfecto. Entonces, ¿cómo se pagó ese rescate? Dios envió a su único hijo, que era perfecto, sin pecado, para ser sacrificado, ¿verdad? Jesús vino y se sacrificó de una vez y para siempre. Y lo leíamos en un versículo anterior. Su vida humana, perfecta, ¿verdad? Él la entregó. Entonces, como dice la palabra en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Imagínense, se ofreció como ofrenda de una vez y para siempre. Esto no va a volver a ocurrir. Jesús nuevamente no va a venir a morir por usted y por mí. Él ya murió. Él ya nos rescató. Él ya pagó ese rescate.
Pero, ¿cómo sabemos que el Señor ganó? Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y eso lo sabemos todo. Pero Él resucitó al tercer día como un ser espiritual, ¿verdad? Y vemos en Hebreos 9:24 que dice la palabra, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura, ¿verdad? Del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Él se presentó ya espiritualmente delante del trono y le dijo, papá, he cumplido lo que me enviaste, aquí estoy, ya pagué el precio. Y yo me imagino esa imagen de Jesús ahí delante del Padre y él abrazándole y diciéndole, hijo, acepto ese valor de sacrificio, qué agradable, qué hermoso que hayas entregado tu vida por amor, que no desobedeciste, que no escatimaste nada, porque Él era Dios. Él podía haber hecho, yo soy Dios, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Manda a otro, invéntate, haz otro Adán y mándalo, o hagamos de nuevo la creación, ¿verdad? Uno un poco dejando volar su imaginación. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Es solamente por amor. Y cuando yo escucho eso, digo, Señor, es tan fuerte lo que tú hiciste. Es que ese valor de ese sacrificio, no tenemos forma como pagarlo. No hay forma, no hay forma. Pero lo que estamos haciendo en esta mañana de descubrir más de su verdad, de entender más las razones, el motivo. Simplemente no le dé tanta vuelta. Simplemente recuerde que todo lo hizo por amor y que Él ya pagó el precio por usted, por mí, por nuestros hijos y por toda nuestra familia. Amén. Entonces, eso es el rescate. Él pagó el precio, ¿verdad? Para rescatarnos, porque antes éramos rehenes del pecado, éramos esclavos del pecado, pero Él pagó el precio y es el mismo Jesús que vino a nuestro rescate. ¿Y cómo nos rescató? Por medio de la sangre, por medio de su sangre, por medio del sacrificio de la cruz. Sostenga lo que vamos repitiendo porque ya hablamos, ya hablamos, ¿verdad? De la redención, ¿sí? Que Él nos compró y hablamos del pecado, que Él pagó el precio. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de la cruz, su sangre. Y ahora hablamos acerca de redimir. ¿Y qué es redimir, verdad? Según, redimir, de acuerdo al griego, es una palabra que se dice agorazo, que significa comprar. Y cuando estaba estudiando la palabra, yo decía, wow, pero redención es lo mismo que redimir. No es lo mismo, no es lo mismo y quiero que quede súper claro. Están conectadas. La redención, el rescate y el redimir están conectados. Y yo decía, Señor, ¿por qué están conectados? Porque la salvación fue uno, porque Jesús es uno. Todo está conectado. Entonces, vamos a irnos a Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre, nuevamente, y con su sangre nos has redimido para que Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Nos ha redimido para quién? Para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Quién? ¿Quién nos redimió? Jesús. ¿A través de quién? De su sangre. Así lo dice Apocalipsis.
Entonces, también la redención hay una palabra griega que es exagorazo, que significa redimir. Por eso les decía, están conectadas. Que significa comprar un esclavo y dar libertad. Y hay otra palabra en griego que dice lutroo, que significa liberar, ¿sí? Que es mediante el pago del precio de un rescate, que lo acabamos de estudiar, el rescate. Y veamos lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lo que nos dice la palabra es que la redención fue por su sangre, porque aquí lo dice, fue por su sangre. Él abrió el camino, él abrió el velo, ¿verdad? Y nos dio ese acceso para que podamos llegar al Padre. Pero miren cómo es esa condición. Es con un corazón sincero y también con certidumbre. Es decir, que tenemos que creer, tenemos que tener esa certeza, esa fe de que es así, porque la palabra lo dice. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Es decir, es el mismo Señor el que nos está hablando y el que nos dio la palabra para quitar ese velo que antes tenían. Pero para eso tenemos que dejar, dice, eso en nuestro corazón, esa mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, tenemos que buscar la santidad y cuidarla, no solamente buscarla, tenemos que cuidarla, tenemos que anhelar que estemos santos, que estemos preparados para el Señor, limpios, purificados por Él y para Él. Entonces, vemos que cuando hablamos de redimir, estamos hablando de que fuimos redimidos por su sangre. Hebreos 9:12 nos dice que, que no es por sangre, porque antes acuérdense, no dice que no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino es por la sangre de Cristo, porque antes el pueblo hacía sacrificio. Nosotros no podemos, hoy no ofrecemos sacrificios de sangre y el Señor no quiere sacrificio realmente. El Señor lo que quiere es un corazón realmente que lo ame, porque Él esta mañana ha hablado de todo lo que Él entregó por amor y lo ha remarcado en varios versículos que hemos leído, ¿verdad? Entonces, Él no quiere sacrificio, porque la palabra también nos dice en Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Cristo nos compró, Él nos compró con su sangre, Él nos compró a precio de sangre y Él nos liberó. Así que no es que porque hoy me voy a sacrificar, yo ya soy santo, salvo, me salvo yo solo. No, no. Jesús nos hizo salvos, Jesús nos hizo aceptos a Él, aceptos para que podamos tener acceso al trono de la gracia. Entonces, eh,
hablando de lo que ya hemos visto, la redención, el rescate y el redimir, ¿sí? ¿Qué ocurrió o qué nos entregó el Señor? Primero, nos liberó del justo castigo, ¿verdad? Como habla en Romanos 3, del 24 al 25. Dos, nos consiguió el perdón de los pecados, como lo dice Efesios 1:7. Nos libró de los pecados, Hebreos 9:15. Nos redimió de toda iniquidad. Eso está en Tito 2:14. Nos dio un propósito. El propósito al redimirnos es purificar. ¿A quién? A su pueblo, para que seamos celosos, para que seamos de buenas obras, ¿verdad? Entonces, el Señor mismo, a través de su sangre, como lo hemos visto, es quien nos dio la redención, nos rescató y nos redimió. Entonces, si vemos todo este proceso que Jesús vivió y que nos regaló a nosotros por amor, nos permite esa reconciliación con el Padre, ¿sí? Y, y esa reconciliación es nada más y nada menos que estar cercano a Dios, ser amigo de Dios, ¿sí? Esa es la reconciliación, es tener una nueva amistad con Dios. Y ese es el ministerio que nosotros tenemos que buscar, esa reconciliación permanente, diaria con el Señor. Dice en 2 Corintios 5, del 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, miren cómo todo el plan perfecto del Señor que vimos desde la primera clase, cuando Adán cayó, cuando Adán desobedeció, ¿verdad? Y cayó en pecado, vemos cómo el plan perfecto de Dios era venir a nuestro rescate. Entonces, a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de la cruz, vino la redención, nos vino a rescatar, nos vino a redimir y trajo la reconciliación con nuestro Señor, con nuestro Padre, con Abba, con Jehová, ¿verdad? Así que ese es el estudio de esta mañana. Ha sido un poco largo, espero que me hayan entendido. Y si no, pues ahí Servita, Cielito, aquí estamos para aclarar cualquier duda.